Les invito a que puedan utilizar los servicios de Blue Cleaner, la lavandería que cuida tu ropa como nueva. Servicio rápido, calidad garantizada y entrega puntual. Síguelos en Instagram como @BlueCleanerRD. Yo digo que lo más parecido al cáncer es el acoso escolar. Es una situación totalmente silente. ¿Cuáles son los principales efectos emocionales que tiene el acoso? La depresión y el aislamiento. Esto es un problema de salud mental en el ámbito escolar. Y el ámbito escolar debe ser sano para poder apoyar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bienvenidos a un nuevo episodio de Luz García, el podcast. Hoy tenemos un episodio sumamente importante de esos que detienen el país y que tocan directamente el núcleo de cada hogar y de cada centro educativo en la República Dominicana. Hoy vamos a analizar a fondo el impacto social del nuevo Código Penal y cómo viene a transformar radicalmente la gestión en nuestras escuelas y colegios frente a temas tan sensibles como el acoso escolar y el ciberacoso. Pero sobre todo nos haremos la gran pregunta: ¿hacia dónde va la niñez y la adolescencia en nuestro país con estas nuevas reglas de juego? Para desmenuzar este tema y darnos claridad legal y humana, hoy nos acompaña una verdadera autoridad en la materia. Ella es abogada, especialista en Derecho Educativo y Familiar, una voz respetada y contundente como comentarista en el Gobierno de la Tarde por la Z101 y una fiel defensora de los derechos de los menores. Recibimos en el podcast a la doctora Julia Muñiz Subervin. Y tengo que decir, amiga de la casa. Bienvenida, Bueno, Julia. Muchísimas gracias, muy honrada, de verdad feliz de poder compartir pues en este espacio tan visto, sobre todo con una mujer de la calidad y del calibre y la trayectoria que tienes, Luz. De verdad, gracias por esta oportunidad de compartir contigo, compartir con tu audiencia y tu compromiso con temas que están relacionados pues a una población tan importante y vulnerable como son nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, gracias a ti por hacernos parte de esta conversación que yo creo que edifica a todas las familias dominicanas. Empezando, ¿de dónde nace la vocación y cómo llegas tú a hacer un antiproyecto? Bueno, mira, te cuento que yo empecé a los 17 años, tengo 48, le hace que tengo 31 años, enfocada y comprometida con la niñez. Yo empecé trabajando en Boca Chica con temas de niñez en prostitución. Entonces recuerdo que mi mamá me saca de estos temas porque yo tenía un impacto tan fuerte que emocionalmente una vez duré 3 días acostada porque yo nunca había visto cosas así. Luego, por cuestiones de la vida, me voy al ejercicio y llega el momento de la maestría. Cuando llega el momento de la maestría, que me voy fuera del país, todo el mundo te dice, tienes que irte a buscar un área de facturación. Yo me voy por los negocios económicos, por el e-business y temas que estaban iniciando en el país. Sin embargo, automáticamente regreso, vuelvo y caigo a lo que siempre ha sido mi vocación, que es el derecho de familia y trabajar con la niñez. Entonces caigo en este anteproyecto, producto a que veo tanta necesidad, y el CODES, que está muy comprometido con causas sociales, pues conversamos, hacemos una mesa de trabajo y a través de su presidente, Samuel Sena, se mueve a crear este anteproyecto de ley vinculado a lo que es la prevención del acoso escolar, y a través de la diputada Soraya Suárez de la provincia de Santiago, pues en el año 2024 fue depositado. Entonces eso viene con una historia un poquito larga. ¿Por qué hasta hace poco no se le daba el valor a lo que representa el acoso escolar y solamente se quedaba entre conflictos de estudiantes? Mira, ahí yo creo que se dan 2 factores importantes a resaltar. El primero, que todo se considera cosas de muchachos. Y venimos con un constructo de que, pero si cuando yo era chiquita, a mí me decían gorda, me decían 4 hojas, me decían fea, y yo estoy bien. ¿Cuál es el problema? Entonces, Estoy sana. Yo estoy sana, es más, eso hace falta, porque los muchachos tienen que aprender a defenderse. Entonces, eso se ha normalizado entre los padres. ¿Qué sucede? Yo digo que lo más parecido al cáncer es el acoso escolar. Es una situación totalmente silente, va calcomiendo por dentro en el ámbito del ser
porque trabaja al ser humano, le destruye su autoestima, le destruye su fe, no solamente en las acciones, sino en sí mismo. Entonces, cuando se viene a despertar la situación, a veces es muy tarde y termina en un proceso de depresión o incluso en el suicidio. ¿Qué nos hizo despertar ante esta realidad? Quizás una sociedad más comprometida, padres más informados. Y la relajación del tema. Todo se creía que era bullying. Incluso yo creo que si tú misma analizas, en algún momento algún adulto le habrá dicho, no me haga bullying, porque lo hemos relajado el tema y luego de ver tantas situaciones que se han ido presentando, cuando ya los padres tienen el problema en la casa, pues se va dando esa situación. Además de que hay que reconocer que ante esta nueva legislación que entra en vigencia ahora en agosto, pues se ha actualizado el régimen sancionatorio de nuestro país, así como la tipificación. Yo escucho muchas voces detonando en el aspecto negativo, pero nadie se sienta a pensar en todo lo positivo que trae un nuevo ordenamiento jurídico. Cuando ustedes se sientan a preparar este anteproyecto, se evalúan las causas y también los efectos. ¿Cuáles son los principales efectos emocionales que tiene el acoso? Bueno, mira, yo te diría que el principal efecto emocional es la depresión y el aislamiento, porque el joven o el adolescente o el niño empieza a temer participar del espacio escolar, empieza a temer de compartir. Entonces se refugia en un aislamiento para evitar o tratar de evitar pues este tipo de situaciones, ya sea bromas, amenazas o cualquier otro hecho en el cual se pueda sentir lesionado. Entonces el aislamiento es uno de los principales síntomas de las víctimas. Esas son señales. Esas son señales que los padres tenemos que tomar en consideración. Cuando se empiezan a ver, y sobre todo en el entorno escolar, esas señales, tanto de los docentes como de los directores, ¿qué deben hacer? ¿Cuál es la metodología a seguir a través de este nuevo código? Te quiero llevar otra vez al tema del cáncer, porque coincidencialmente lo conversaba con un grupo de directores y les decía, es que necesito una campaña de concienciación y sensibilización. Sacar del constructo la normalización de este tipo de dinámicas lesivas para poder entonces identificarlas. Asimismo, la parte de la sensibilización, porque en casa preparas al agresor y en casa preparas a la víctima. Entonces, si los padres no comprendemos que tenemos un rol prioritario, aún tenga el apellido el acoso de escolar, tanto para identificarlo como para dotar a nuestros hijos de las herramientas para poder sobrellevar estas causales, nunca lograremos ganar la batalla. ¿Cómo se ganaría la batalla en una sociedad que en muchas oportunidades, aunque el tema nos toque a todos, se está muy dividido entre el sector público y el sector privado? Bueno, ya ahí eso es un tema de la famosa brecha que se utiliza mucho popularmente cada vez que se van a hacer análisis para poder marcar la diferencia entre sector público y sector privado. La debilidad en el sector público es contar con un sistema tan grande, con tantos docentes que velar por su funcionamiento, pero mayor aún es que tenemos una población de estudiantes aún más amplia, donde las situaciones de seguimiento familiar pues presentan aún más una ruptura en el momento en que tú te encuentras, tal vez una familia, como yo lo he visto, de 4 niños y todos son de un padre distinto y la madre no está con ninguno de los 4. Entonces ahí ya es más complejo cuando también esa madre te trabaja en una casa de familia y solamente puede ver a sus hijos el fin de semana. Entonces esa dinámica complejiza la situación. Más bien yo me iba por la vía de las campañas a tiempo para prever e intervenir a tiempo el tema del acoso. ¿De quién o en quién debería recaer la responsabilidad de crear toda una expectativa, toda una campaña de llevar concienciación? Al Estado dominicano. Y eso yo he sido muy crítica, altamente crítica con relación a que yo siento que no se está apoyando desde el punto de las campañas de sensibilización y concientización del ciudadano per se. Las campañas en todos los temas sociales deben partir desde el Estado. Entonces a veces se dice, ay, no hay presupuesto, hay muchos gastos, no podemos priorizar. Entonces si te vas, Luz, a mirar los presupuestos, ves el presupuesto de obras públicas, ves el presupuesto del Ministerio de la Vivienda, te vas al presupuesto de un ministerio X, que son necesarios, no digo que no, pero si tú no trabajas al ser humano, entonces ¿cómo vas a lograr construir esa sociedad que estás anhelando? Entonces sí hace falta ese empuje desde el Estado, aportando más recursos a la construcción del ser.
Este nuevo código no solamente penaliza el acoso escolar, sino que también tiene que ver con el ciberacoso. Totalmente. Y antes de caer ahí, por ejemplo, ¿qué sabes tú del código? Absolutamente nada. Al Estado también le corresponde. ¿Por qué razón? Porque mañana vas a salir por esa puerta y estarías cometiendo un delito, ya sea por acción o por omisión, pero estás en el marco del desconocimiento. Y tú, Luz, ¿te sientes en la capacidad de sentarte a leer un código penal? No, porque no eres abogada. Entonces, ahí también hay otra debilidad. Y yo digo mucho que también el Poder Judicial tiene un rol ahí. Debemos educar al ciudadano. Me voy a volar entonces la pregunta anterior. ¿Cuáles son los puntos claves que la sociedad de a pie, el dominicano común, debe saber sobre el nuevo código? La acción y la omisión se castiga. El dejar de hacer. Es como cuando tú escuchas que dice, es una decisión hacer, pero no hacer también es una decisión. Bueno, tienes que tomar en consideración. También los límites. Los límites están mucho más claros a la hora de lo que debes tener en cuenta o no. Otro factor importante, ya el hecho de que si tú cometías anteriormente un delito, cometías 4 o 5 delitos y se te sancionaba por la pena mayor, eso sale de la ecuación. O por ejemplo, bueno, matabas a 10 personas y te condenaban por uno. No, ya también eso sale porque hay un cúmulo en tus acciones. Y ya aquella acción en la cual tú me dañas, no solamente físicamente, sino moral o económicamente, también trae consigo un régimen de consecuencias real, aplicable. Esta modernización define aquellas cosas que nosotros hemos relajado como delitos. Aquel que se quiere empapar, así no sea facultativo en la materia, puede hacerlo ¿cómo? Bueno, mira, ya tiene que orientarse con diferentes actores del sistema, ya sea con seguimientos de abogados, que solemos dar tips con relación a los temas. Recientemente hemos visto que el sector médico ha levantado su voz, un poco tarde, porque ya no estamos en la etapa ni del yo creo ni estoy de acuerdo. Esa etapa estuvo cuando estuvieron las vistas públicas y estuvo pues en su debido momento. Ya ese código está aprobado, promulgado y está en su vacation legis. O sea, creo que es un poco fuera del tiempo para venir con ese requerimiento, porque el yo no creo, que es de los mismos creadores de yo no estoy de acuerdo, ya no es en el momento que debe de estar. Entonces darle seguimiento y sobre todo leer mucho los artículos de opinión que se van creando y sacar de la ecuación la comunicación estridente del tema, porque probablemente tú preguntas sobre el código y la gente te va a decir, bueno, eso trae problema, ley mordaza. No, eso no es una ley mordaza. Si usted comunica con respeto, si usted está consciente de que cuando yo hablo mal de Luz García estoy afectando a su hijo, a su mamá, a su vida personal y que estoy dejando una huella digital y que jamás tendrá el mismo alcance, yo decir, ay Luz, perdón, porque ahora creemos que el perdón soluciona todo. Entonces, usted no tendrá problema. Si usted cumple con un ordenamiento correcto, si usted trabaja desde el punto de vista ético, el código nunca le llegará. ¿Cuál entiendes tú que dentro de este código ha sido el mayor logro? En mi área me tengo que ir, porque definitivamente, bueno, siendo justo el cúmulo de pena, creo que es el principal logro, porque anteriormente habían personas que delinquían, incluso y adrede, se sabían, porque el que hace, casi siempre el que comete delitos se sabe la ley, ojo, para saber cómo lo maneja. Qué irónico. Es una estrategia. Entonces yo creo que el cúmulo de pena es muy importante, y en mi caso particular yo entiendo que el acoso, el ciberacoso ha sido muy importante porque la comunicación se ha transformado a este mundo en el que estamos, que es el mundo digital. Y ese mundo digital duele más que el físico, porque yo te golpeo y pasarás por el dolor, pero cuando yo te lacero a través del mundo digital, hasta tus nietos lo podrán ver. Y como tú señalas, se queda la huella. La huella digital. Entonces la sacan de contexto, porque aparte de todo, tú y yo estamos sentadas aquí y el día de mañana este podcast sale y el que quiera hace un traje hecho a la medida, corta, pega y queda circulando la parte quizás más estridente o la parte distorsionada. ¿Dónde se quedó coja o cojo el código? ¿Dónde se quedó cojo? Bueno, yo creo que el código se quedó cojo en quizás, no quiero afirmarlo, en quizás ser un poco más claro en cuanto a las sanciones específicamente en el ámbito de los médicos, porque creo que ahí ha habido un poco de ambigüedad. No que debe quitarse, sino que ha habido un poco de ambigüedad. Y en quizás también las relaciones interpersonales. ¿Por qué razón? Por más que sea
hay cosas que se dan entre dinámicas de parejas que se pueden distorsionar y generar un conflicto que se puede solucionar en el ámbito de un psicólogo o de familia, llevarlo a un tribunal. Entonces ahí yo creo que se quedó un poquito cojo en ese ámbito de quizás querer sancionarlo todo, cuando no todo puede ser sancionado en el ámbito del seno del hogar. ¿Qué diferencia, volviendo a nuestro tema, y la pregunta que dejé en el aire hace un rato, el ciberacoso del acoso escolar tradicional? Mira, lo que pasa es que ya se va por el mundo digital. Hay un factor importante que te diferencia a lo que es la violencia digital a lo que es el ciberacoso, porque no es lo mismo. La violencia digital es yo tomo una foto de Luz García, estoy poniendo un ejemplo, la coloco y ya con esto yo te estoy haciendo una agresión y salgo de la ecuación. Que no es lo mismo del ciberacoso, que es la constancia, la intención de dañar, continuar, reproducir, replicar. Entonces yo creo que eso es algo importante, lograr diferenciar estos dos factores. Y tienen diferentes sanciones. Diferentes sanciones y obviamente diferente connotación, que yo creo que es lo más importante, porque todo lo hemos denominado de una forma y no todo puede ser denominado de una forma y no todo puede ser sancionado igual. Entonces yo creo que da ese tema, ese criterio para poder diferenciar acciones. ¿Tiene más impacto el ciberacoso? Claro, tiene más impacto porque te persigo. Yo te hago un acto de violencia digital, que la violencia digital te va a perseguir sola. Se va a mover sola. Dependiendo del impacto que tiene, se mueve sola la situación per se. Pero cuando ya viene a través del acoso, yo la muevo, yo te hostigo, yo te persigo, hasta lograr dañarte. ¿Hay números que evidencien quizás el tema de la salud mental en los jóvenes por el ciberacoso? Bueno, mira, si te diría, nosotros tenemos esa falencia como país. Tenemos una fuerte falencia como país. En estos días vi que la ONU hizo una estadística sobre la tasa de natalidad y las probabilísticas en el país y me pareció interesante. Ahora debemos abordarlo porque esto es un problema de salud mental en el ámbito escolar y el ámbito escolar debe ser sano para poder apoyar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero la data es pobre en nuestro país. Y aparte de todo, esta es una data que es compleja porque aquí se enmarca mucho la denominada cifra negra, que es lo que nunca sale a la luz. Como madre y como abogada, la responsabilidad de los padres en medir lo que sus hijos consumen, en la supervisión. Ana, este tema de la corresponsabilidad, que es uno de los factores muy importantes, nace de manera, te diría que mucho más fuerte en el ámbito de lo que es el acoso escolar, porque anteriormente se denominaba como que era únicamente responsabilidad del docente. Ya se habla de una corresponsabilidad donde los padres tienen su rol y de monitorear estos aspectos, porque si tú me das un dispositivo como padre, tú me has dado una herramienta que es tan buena como yo la monitoreé, tan sencillo como eso, porque si yo te lo entrego sin supervisión, puedo estarte dando un arma de autodestrucción. Entonces, la responsabilidad de los padres, que está en la misma ley 136-03, que es el Código para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, habla de que los padres son responsables de las actuaciones de sus hijos. Entonces, aquí ya tú tienes que tomar un rol y saber que si tu hijo comete una acción, tú vas con él. Y que no hay que esos son muchachos, esas son cosas de muchachos y se resuelven aquí entre cuatro paredes. No. Hay una justicia que trabaja a los menores de edad. Y hay penalidad para los padres. Claro que sí, porque la ley te establece claramente que desde 0 hasta los 13 años hay una responsabilidad que solamente es civil, pero ya a partir de los 13 años es civil y penal. ¿Y con quién ellos van? ¿Y quién es que responde? ¿Quién responde por tu hijo? Eres tú que tienes que responder. Como abogada y como madre, va la pregunta de nuevo. ¿Qué herramientas puedo tener para tener control? Y llega un momento en donde tú puedes controlar al niño hasta los 13 años, como tú señalas, pero cuando se convierte en adolescente, quizás son los padres más permisivos con el adolescente. Bueno, Luz, pero es que si tú no puedes con él como adolescente, yo voy a poder desde la escuela. Porque es que también vamos a ponerte en contexto. La sociedad quiere tener hijos por llenar un checklist, pero el reto y el desafío de atenderlo es suyo, porque es su hijo. Usted no puede pretender buscar una institución educativa como se utiliza en valores, apostando, pretendiendo que hay que se lo van a formar. Esto es un proceso tuyo, ese producto es tuyo y quizás esa institución educativa te va a acompañar por 12 años, pero tú lo vas a acompañar la vida entera. Entonces, asúmelo, porque es que ahí es que está el problema. ¿Pierde responsabilidad la institución escolar cuando sale del horario?
Sí, de acuerdo a lo que establece el Código Civil de la República Dominicana, son responsabilidad de los maestros en el momento en que están con ellos. Ya fuera de ahí es responsabilidad de su papá y su mamá. Pero te preguntaba de herramientas claves, sobre todo en el mundo digital, que pueden usar los padres para tener más control sobre los hijos. Bueno, mira, lo primero es que si tú no lo vas a monitorear, no le des el dispositivo. Arranca por ahí. Segundo, está lo que son los controles parentales, que también esos son importantes para trabajar. Recientemente el Ministerio de Educación emitió la orden 11 de 2026 sobre el manejo de los dispositivos electrónicos dentro de los centros educativos. Y uno de los factores que establece es que los centros educativos deberán dotar de los controles a los padres, informar cuáles son los controles que tienen y ellos tener controles también, de acuerdo a las plataformas educativas que estén utilizando. Entonces, utilícelos, entre. Porque a veces, Luz... Pero hay una realidad social, Julia. Te veo, dime tu realidad, dame tu visión de tu realidad social, porque es que los papás tienen que entender que las cosas no funcionan solas. Pero estamos hablando de un sector en muchas oportunidades deprimido de la sociedad dominicana, donde quizás los mismos padres no tienen las herramientas necesarias entre el Estado o la educación necesaria para poder utilizar estas herramientas en beneficio de sus hijos. Es que yo no me puedo acoger al 100%, porque probablemente esa persona que tú me estás diciendo tiene un dispositivo y está viendo TikTok. ¿O no? ¿O estás viendo un tren? Entonces, tenemos que tratar en ese sentido de no exculpar a los padres en el hecho de carecer de las herramientas. Las herramientas los tienen, quizás lo que no tienen son los conocimientos. Entonces, ahí es donde entra la responsabilidad del Estado de dotarlo de los conocimientos, tanto en cuáles responsabilidades les acarrea la inobservancia y los daños que le puede ocasionar a sus hijos. Pero hoy en día es difícil que la herramienta per se en cualquier sector socioeconómico no la tengan. Lo que pasa es que la utilizan para otras cosas. ¿Qué consecuencias legales e institucionales y sobre todo reputacional puede tener un niño que sea causante de ciberacoso y la familia? Qué bueno que tú mencionas la parte de reputacional, porque muchas veces yo le digo, mira, la parte legal, nos vamos a un tribunal o viene una sanción o viene una conciliación. Solamente se dan 2 escenarios, no va a pasar de ahí. Pero cuando entras al marco reputacional, ese es el gran desafío, porque retornar o eliminar ese estigma mediante el cual se pueda encasillar esa situación o a la persona per se, es muy, muy arriesgado. Cuando ya se queda, aquí hacen acoso, o eres un acosador, o eres quizás lo que tus acosadores determinaron que tú eras. Entonces ahí es donde te arrastra durante mucho tiempo. Cuando una persona lleva ese lo lleva a ciberacoso, lo expone en las redes sociales, ¿cuáles son las consecuencias penales? Mira, se habla de ciberacoso de 1 año de prisión, pudiendo llegar, de acuerdo a las agravantes que se pudieran presentar, hasta 10 años de prisión. ¿Existen precedentes? No, porque todavía no han entrado en vigencia. Esperemos que pronto los haya, porque hay que poner orden. Y nosotros, ahora mismo, el sistema judicial de nosotros como país está desacreditado. Aquí la gente no tiene fe en la justicia dominicana. Aquí la gente piensa que esto es una jungla donde tú puedes hacer lo que quieras y nadie te va a llamar a capítulo y te va a sancionar. Entonces yo creo que es importante, porque esto va a poner muchas cosas en orden. Sin existir precedente, no hay estadísticas de que personas hayan aclamado a la ley o acudido a la ley para poder denunciar. En mi caso específico, que son la niñez, nosotros tenemos un tema, y es que los casos vinculados a menores están revestidos del marco de la confidencialidad. No tanto en sus nombres, se conocen a puerta cerrada y se dan un sinnúmero de factores. Hasta la fecha, en la mayoría de los casos, los actores en justicia se han ido más a tratar de lograr la conciliación. Por eso, cuando se deja la huella, es muy fuerte. Porque en el momento en que, conciliamos basado en el hecho de que tenemos 2 menores de edad y que carecemos de herramientas para poder lograr una restauración de la situación, pues siempre la víctima se queda más lesionada. Porque la imagen y el hecho queda circulando y el otro se queda con el discúlpame. Entonces, las estadísticas también tienen pues esa parte coja, por llamarle de una forma, porque no se expone la información igual que cómo se expone en materia de adultos. ¿No entran otros organismos del Estado en la participación? Si ya hay cuando empiece y se ponga en vigencia el código, si hay un acoso, hay una pena, ¿no se puede borrar esa huella a través de otro organismo del Estado?
Lo que pasa es que sí, tú tienes instituciones que la verdad hay que reconocer que son eficientes, el DICRIN, el DICAT. Nosotros somos un país en ese ámbito bien dotado. Sin embargo, ¿y si yo hice una captura? Vamos a ver, porque es que ahí es que está el problema. Y si yo tuve un caso recientemente que todo el problema detonó 2 años después y fue producto de una captura de pantalla. Entonces, en teoría, no iba a pasar nada y pasó 2 años después. Porque es que hay muchas formas de lograr distraer en el momento. A veces hay situaciones que el docente te dice, no, el estudiante borró la imagen. Y resulta que ellos tienen la forma de mandarlo a un espacio que parezca que la borraron y no la borraron, porque son hábiles. Pero no se puede rastrear de dónde sale la captura. Bueno, lo que pasa es que ahí entran ya los organismos, porque eso no te lo puede hacer el sector privado, pero sí hay herramientas. Y eso también es importante que la sociedad lo sepa, porque volvemos a caer en nadie me va a encontrar. No te encuentran si no hay quien te esté buscando, pero si te están buscando, te encuentran. No hay manera que tú no encuentres a nadie con esa huella digital. Tú sabes que nosotros tenemos cuerpos muy eficientes. Yo digo que aquí cuando quieren, 24 horas, te hacen un mapeo y todo aparece. Y otra cosa también que a veces la gente se cansa, porque nosotros queremos resultados sin agotar el debido proceso. Ningún órgano del Estado te va a dar una solución de un proceso al que tú no incoaste, le caíste atrás, por no decir perseguir, que es el término correcto, hasta lograr una resolución. Con la puesta en vigencia de este código, ¿qué cambia radicalmente para los directores, los maestros y para las instituciones per se? Mira, el Código Penal establece ahora la responsabilidad penal de la personería jurídica. Anteriormente solamente era la persona física, es decir, para que la gente nos entienda en un lenguaje llano, el RNC es perseguido. Y esto te establece en el ámbito de que por las acciones de los directivos o sus subordinados, actos u omisiones, hay una responsabilidad. Y ahí demanda que estas instituciones tengan un reglamento o un manual de prevención que establezca lo apropiado y que establezca lo inapropiado y que establezca los límites y a su vez le pueda poner las consecuencias. A partir de este momento, cuando ya tú como subordinada no cumpliste con esto, pues yo como personería jurídica estoy exenta de responsabilidad. Y eso es algo totalmente innovador que trae este código. ¿Existe el manual? Cada sector debe elaborarlo conforme a. Por ejemplo, en el sector educativo, el Ministerio de Educación tiene las ordenanzas, las órdenes departamentales y con esas herramientas tú construyes, ¿ya? Te vas al sector quizás de construcción y tendrás que irte ya a ver las reglamentaciones que tiene el MIBE y vas construyendo acorde cada sector. Salud también tiene sus reglamentaciones, te abrazas al órgano regulador y a partir de ahí construyes esta estructura de prevención de riesgos. ¿El espíritu real de esta nueva legislación es castigar o prever? Organizar el país. Como íbamos, no íbamos. Más de 20 años en una mesa de discusión, un código napoleónico, cuando hay una serie de situaciones que anteriormente no existían y que por ende no podían estar tipificadas. Señores, no solamente no podemos actualizar como país en infraestructura o en tecnología, tenemos que organizar nuestro ordenamiento jurídico también y modernizarlo y actualizarlo a las demandas sociales actuales. Tenemos un nuevo código, ¿verdad? Que todavía no ha entrado en vigencia, pero existe quizás un organismo veedor para ver que se establezcan de manera correcta los códigos. Bueno, ahí está el Poder Judicial a tales fines. Ese es su rol. A través de ellos es que ese es el órgano llamado a estos aspectos, a velar por el cumplimiento, el debido cumplimiento. Sobre todo el debido cumplimiento. Ese es el reto como país. Estamos en un proceso de desaprender para volver a aprender. Pero como vamos, no podemos seguir. Luz, aquí hay un relajo social. En todos los ámbitos hay un relajo social. Créeme que yo lo apoyo fehacientemente, sobre todo porque siempre he dicho que el que vive de la vida pública es la persona más neurálgica y la más... no uso la palabra neurálgica, ahora no me viene a la mente, pero somos los más vulnerables. Porque cualquiera, como tú dices, hoy digo algo de ti y esa huella queda. El perdón, ¿quién lo ve? Quizás no lo ven en el mismo escenario donde cometieron la injuria contra ti. Y no solamente eso, el perdón se vuelve cuestionable, porque el perdón sale de que ¿quién llamó para presionarte a que pidieras perdón? O tras bastidores, no, yo realmente pedí perdón para salir de ese problema, pero eso es verdad.
porque eso es lo que suelen decir los agresores. Entonces, el perdón, vuelvo y te reitero, no puede seguir siendo una opción para usted salir exonerado de un proceso vinculado al daño que eso te genera. Porque, vuelvo y repito, en la persona es un daño en cascada. Tú estás lesionando no solo a Julia, estás lesionando a la familia de Julia, a su ámbito profesional, a su ámbito personal. Entonces, ¿cómo es esto? No sé si tú estás empapada, pero hubo un caso reciente entre dos comunicadoras y la ley habló. Eso fue el caso de Gaby de Sangles con Tamara Martínez. Totalmente, que fue un caso de difamación, del cual la persona que hizo pues las afirmaciones no presentó medios de prueba, pero ahí también, aunque hubiera presentado medios de prueba, estaba vinculada a aspectos que no eran de su competencia. Y eso también es bueno aclararlo, porque muchas veces pensamos que solamente es mostrar la prueba, pero también es saber si eso que tú estás tocando forma parte de tu agenda de interés social y tienes la competencia de inmiscuirte hasta ahí. Porque ¿hasta qué punto tienes derecho de inmiscuirte en la vida privada de un actor social? ¿Hasta dónde? Si tú no eres parte de esa relación, y exponerla mucho menos por unos micrófonos que tienen tanto poder. Es decir, que por ahí salía perdiendo en todos los ámbitos. Tenía todos los elementos para perder. En lenguaje llano, ¿qué establece los artículos 121 y lo que sigue al respecto? Bueno, el 121 es por donde inicia ya definiendo lo que es el acoso, el hostigamiento, aquella acción per se, y a partir del 123 pues lo que es el ciberacoso. Y en estos mismos artículos vas encontrando pues lo que son las penas y sus agravantes en los casos como tal. Entonces son de mucho interés. Yo diría actualmente que son de los que tú debes poner en tu punto prioritario de comprender, porque tienes un dispositivo en la mano, entonces tienes que saber qué es correcto, qué es incorrecto. Ahora bien, tampoco la ley está diciendo que si yo hago un meme de Luz García, yo mañana voy a caer presa, porque que también queremos llevarlo todo al extremo y entender que tú me vas a perseguir por eso, que no. Todo hay que ponerlo en su justa dimensión, donde yo pueda demostrar que tú me estás generando un daño, que real y efectivamente hay una lesión de acuerdo a lo que marca la ley. Dicen que cada padre conoce a su hijo. Lo conoce en su casa, los 5 minutos que lo ve, porque si tú te vas a las 7 de la mañana y tú regresas a las 7 de la noche, cenaste, le diste el dispositivo y lo mandaste a acostar, tú conoces a una persona totalmente distinta a lo que es tu hijo. Sí, pero básicamente, ¿por dónde va el tiro? Te cuento. Yo sé quizás el tipo de hijo que tengo y cuáles son las herramientas y los valores. Otra madre puede saber el hijo que tiene, que puede ser de esos que son terribles. ¿Qué herramientas debe tener un padre para sentarme con el terrible y decirle, mira, está pasando esto, hay un nuevo código? Ya lo que hablábamos de bullying meramente puede ser penado. ¿Qué herramientas debe tener ese padre para sentarse con su hijo y hablarle claro? ¿Y qué herramienta debe tener un padre donde quizás este no sea el que comete el hecho, pero puede ser víctima? Sí, totalmente. Mira, lo primero que tú tienes que establecer, no tú como madre, sino a toda la población per se, como padre y madre, hay aspectos que puede apalancarse en el centro educativo donde estudia a sus hijos, conocer las normas, porque casi siempre, puedo estar equivocada en uno que otro caso, pero la mayoría de los centros educativos te hacen el planteamiento y te definen cuáles son las conductas inapropiadas en este marco. Conocerlas desde ese ámbito para entonces podérselas traducir en ese lenguaje, porque ahí están redactadas en un lenguaje más sencillo y llano para ellos, y dejar de lado ser agresores del centro educativo y muchas veces abogados de nuestros hijos, desautorizar estos espacios que nosotros mismos hemos elegido. ¿Qué pasa mucho? Da pena como está pasando. Se ha vuelto más una sociedad donde yo te pregunto, ¿qué te hizo el profesor? ¿A qué tú hiciste inadecuado? Y es preocupante. Entonces, trabajar en pareja. ¿Por qué razón? Porque los menores de edad tienen solamente 2 espacios, la casa y la escuela. Entonces, yo tengo que ser aliado de la escuela, no enemigo, no adversario. Yo me puedo sentar contigo y decirte, mira, Luz, pero no te lo puedo decir delante de Miguel Ángel. Yo me puedo sentar contigo y decir, mira, Luz, yo creo que quizás como tú lo estás diciendo, no me hace sentir cómoda con el niño. Vamos a buscar otra vuelta en algún punto, pero no puede ser que el 100% me lo encuentre mal o que él llegue a la casa y diga, ay, sí, dile eso a la profe, a lo que tú quieras, que también se da. Entonces, seamos aliados de aquellas personas que hemos elegido de ser copartícipe del proceso de formación de nuestros hijos.
Yo digo algo, la gente me mata con eso, pero lo digo. Nosotros los dominicanos tenemos un síndrome. Todos elegimos la peor escuela del mundo para que estudien nuestros hijos. Nos sentamos a hablar de nuestras instituciones educativas, detonar todo lo malo que tienen, y no nos damos cuenta que estamos hablando de nosotros mismos, que fuimos los que le elegimos. Entonces nuestros hijos duran 10 años ahí, en la peor institución del mundo. Tenemos que revisarnos. No, yo, en mi caso, yo defiendo mi institución. Yo también, yo quiero mucho mi institución y muy, muy satisfecha, y respeto cada una de las acciones que ellos determinan, porque sé que van en favor de mi hija. Y así es que debemos verlos. ¿Qué garantías reales? Y también aquí va un acto de fe, una pregunta de fe para ti. ¿Qué fe le tienes tú que existan garantías reales para proteger al niño y a la niña a través de este nuevo código? Esto solamente se va a lograr con la sensibilización y la concienciación social, porque hay un aspecto ético también. No todo podemos vivir en un proceso de restaurar lo dañado. Tenemos que prevenir para no dañarlo. Y sobre todo cuando dañamos vidas, cuando dañamos seres humanos tan chiquitos, tan vulnerables, que se están construyendo, y se marca más, porque ya a mí me dicen algo a los 48 años y yo lo manejo, pero cuando te lo dicen a los 8, te marca. Entonces, para lograr esto, yo creo que vamos a arrancar por la prevención, la sensibilización, la concienciación, y luego de esto, que los actores en justicia con esta nueva legislación la apliquen y la implementen, entendiendo que esto es para construir una mejor nación. Vienes del sector de la comunicación y, como lo dije al inicio en la presentación, con una voz muy contundente. ¿Qué cambios urgentes se deben promulgar dentro de lo que conlleva el conglomerado de lo que nosotros hacemos en el mundo digital, en la comunicación? Bueno, yo creo que en la comunicación lo más importante que se tiene que hacer es yo no sentirme con el derecho de avasallar porque tengo el poder de un micrófono. Yo no sentirme que yo soy más que tú, que yo tengo más derechos que tú, que yo soy más santa, que yo soy más honesta que tú. Y que si tú en algún momento me ofendiste, me humillaste o me denigraste como profesional, no devolverte con la misma moneda. Se está cada vez más perdiendo el respeto. Yo te puedo decir lo mismo sin ofenderte. Yo puedo llevarte a analizar cualquier tema sin caer en la ofensa. Eso no quiere decir que en un momento uno no se moleste, sobre todo con los tomadores de decisión, cuando uno ve que a veces no reaccionan a problemáticas sociales que nos afectan a todos y nos dan en la cara. Y vemos que el tomador de decisión se voltea con tal de no tomar medidas impopulares. Pero no podemos seguir sembrando una sociedad de odio. Y estamos sembrando una sociedad de odio a través de la comunicación sin darnos cuenta. ¿Existirán sanciones para palabras procaces? Sí, muchas cosas se van a sancionar. Muchas cosas se van a sancionar, y más que palabras también el yo señalarte. Por eso digo, el que hace una comunicación responsable, con causa, con objetivo, que el objetivo no sea yo lesionar la figura de Luz García, sino aportar o dejar aspecto en evidencia, porque no nos llamemos engaño. El tipo de comunicación que yo trabajo es la comunicación vinculada a ser un contrapeso de gobierno, que es lo que es el periodismo más responsable en el ámbito menos quizás social. La oposición. Bueno, yo no podría decir que soy oposición, no me pegarías, estaría mintiendo. No soy oposición, pero sí creo que debo ser crítica, independientemente de preferencias partidarias. Que a veces cada vez uno le va perdiendo más el amor a este tipo de cosas, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, tú tienes que hacer tus críticas, porque los micrófonos son contrapeso de aquellas voces que no pueden llegar. Pero hoy te reitero, yo puedo decirte que no estoy de acuerdo contigo sin ofenderte, denigrarte. Yo escuchaba una persona que decía, no es posible que la gobernanza actual aspire a limitar este tipo de comentarios porque llegaban al poder a través de eso. Y porque se hizo algo incorrecto, yo debo permitir que se siga replicando. Es que no nos damos cuenta qué es lo que estamos construyendo como sociedad. Si tú hiciste algo incorrecto, yo debo buscar la manera de no se siga propagando. ¿Qué yo estoy enseñando? ¿Cómo es posible que yo vea a dos jóvenes del género peleando y yo replique la pelea? La gente no se imagina el impacto tan negativo que eso genera. Luego de ese tipo de cosas, no porque lo tenga en estadísticas, sino porque es lo que, de acuerdo al ámbito psicológico, suele suceder. Probablemente se tienen que haber dado un porcentaje de algunos 10 a 12% de incrementos de conflictos dentro de las instituciones educativas, de las facciones de cada una de las dos jóvenes,
Porque si tú eres de una y yo soy de otra, y el cuerpo, el cabello, ¿quién se quedó más rápido con las extensiones? Eso genera un debate improductivo entre tú y yo, y quizás hasta también nos dimos algún golpe inapropiado. Eso sin plantear, incluso con esto del tema digital, lo que humanamente uno enfrenta como comunicador, porque eso es lo que se exporta también a nivel internacional. ¿Y cuántas veces yo no he escuchado? No, porque en tu país las comunicadoras, y yo digo, realmente podemos decir que son comunicadoras, y me viene a la luz algo que pasó públicamente entre dos que se alaron las pelucas, cuando tú lo señalaste ahora. Y la vergüenza que a mí me daba cuando una productora muy famosa internacionalmente decía, no, porque lo que pasa en tu país, y yo, es que ese no debe ser la normativa, y no es la normativa, porque existimos aquellos que no comulgamos con eso. Sí, pero como mismo hablamos, esa es la comunicación estridente y la comunicación que me posiciona y la que me hace quizás verme. Entonces, yo me pregunto hasta qué punto tú como talento que te viste expuesto a una situación así, te estás dando cuenta del efecto negativo que estás generando en ti, en tu marca y en tu proyección. Pero, por otro lado, hay otros actores que dicen, para bien o para mal, pero que hablen, que no soportan el anonimato, que no soportan quizás un proceso lineal, o que se han construido desde lo negativo. Porque te voy a decir algo, cuando tú te construyes desde lo negativo, lo que tú estás haciendo no lo ves mal, porque esa es tu norma. Entonces, al ser tu norma, cuando otro te dice, pero me siento mal, ¿qué me importa? Allá tú. Porque yo lo veo bien. Es parte de tu nivel, de tu ecosistema o de tu universo. Y de tu nivel cultural. Yo creo que aquí todos los gobiernos tienen que hacer un mea culpa del impacto que tenemos en el sistema educativo. Porque ellos también son producto del sistema educativo. Son hijos de la sociedad dominicana, no son extraños. Yo te voy a hacer una propuesta. Entiendo que todo medio que se respete y que tenga un compromiso social y que sepa la responsabilidad que conlleva tener un micrófono, debe unirse a poder dar a conocer todo lo que representa el nuevo código. Yo soy la primera alumna tuya, así que pon un día fijo donde tú puedas venir y dar una cátedra y una clasecita de esas herramientas o lo que debemos conocer paso a paso del código. Bueno, yo muy agradecida. Gracias por ese voto de confianza, por también querer exponerlo, porque suena mucho lo que no nos gusta, pero también sonemos lo bueno, sonemos lo que viene y sonemos que solamente los países que cuentan con un régimen de consecuencias real tienen ciudadanos que van alineados al ordenamiento, porque lo que no tiene consecuencias, nada impacta. Entonces apostemos a construir una mejor República Dominicana. Si usted se maneja correctamente, si usted cumple la ley, usted nunca va a tener que ver el Código Penal de frente. Ahora, si tú estás buscando lo no quizás tan correcto, lo tendrás quizás en la puerta de tu casa. Gracias, Julia. ¿Qué tiempo trabajaron en este anteproyecto? Bueno, nosotros trabajamos bastante tiempo, aproximadamente hace 6 meses. Se depositó en el 2024, lo depositó la diputada Soraya Suárez, y el CODES, en la persona de Samuel Sena, sigue trabajando a través de la socialización. Tuvimos un conversatorio, él lo ha llevado a las universidades para tratar de dar a entender que es un problema real y que debemos trabajarlo como sociedad. Ojalá otras organizaciones también entiendan el daño emocional, porque vuelvo y reitero, hay daños que con una sutura se sanan, pero el corazón no la coge. Con esa frase cierro. Gracias. Gracias, y a ustedes, gracias por escucharnos. Si les gustó, compartan nuestro contenido, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y nos vemos y nos escuchamos en otro episodio de Luz García el Podcast.